Bienvenidas, bienvenidos. Este fin de semana, dos temas importantes en Piedra, Papel y Tinta: el proceso de paz en Colombia y la responsabilidad periodística. Bueno, vamos con el primer tema y nuestro invitado, Horst Grebe, bienvenido, muchas gracias por acudir a la invitación. Gracias, Lucía, muy honrado de participar otra vez en el programa de Piedra, Papel y Tinta, y creo que el tema que nos convoca es un tema relevante no solo para Colombia, sino para toda la región. Buenos días a todos los televidentes de este programa. Saludos. Muy bien, vamos a decir que el 26 de septiembre de este año marcó un día histórico en Colombia, en el continente y en el mundo. La firma del acuerdo de paz del gobierno de Colombia con las FARC. 52 años de violencia, de lucha armada, que dejó 300.000 asesinatos, 6 millones de colombianos desplazados y sumidos en la pobreza, 35.000 secuestros, un desastre, una sociedad sumida en la violencia por tantos años. Colombia es el único país del continente americano que todavía tiene un conflicto armado, que ahora está en pausa. ¿Qué otros antecedentes tenemos, Horst? Yo creo que es necesario remontarse a mediados del siglo pasado, porque en realidad desde entonces, desde 1948, en concreto el 9 de abril de 1948, que cuando mataron a Gaitán, produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el país se sumerge en una ola de violencia tremenda que duró prácticamente 14 años y donde fallecieron 200.000 personas, o sea, un número muy grande en comparación también con las cifras que acabas de mencionar del periodo 64-2016. ¿Cuáles son las diferencias? En el periodo denominado la violencia, del 48 en adelante, la confrontación fue entre los dos partidos grandes de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Inicialmente los conflictos fueron urbanos, posteriormente se trasladaron también al campo, y varios dirigentes que después fundaron en 64 las FARC pertenecían al bando liberal y en el 64 crean una organización de autodefensa campesina para protegerse de la violencia que estaban aplicando sobre todo los terratenientes en un país que curiosamente no ha llevado hasta el día de hoy, como los demás, una reforma agraria en forma. Detrás de los conflictos armados desde el 48 al 64 y del 64 al 2016, siempre ha estado presente el tema de la pésima distribución de la tierra, donde el 0,4% de los propietarios tienen más de la mitad de las propiedades. Por lo tanto, hay una situación de enorme injusticia en el campo. A eso se ha sumado, yo diría, en el curso de los siguientes años, un conjunto de actores violentos que han hecho que el país se desangre en estos últimos 52 años por la participación tanto de la guerrilla de las FARC, pero también otras guerrillas que se han establecido en el país, como por la presencia del narcotráfico. Y finalmente hay un tercer actor importante, que son los Estados Unidos, que tienen una relación privilegiada con Colombia y donde en 2009 han instalado unas bases militares que han provocado el rechazo de los otros países sudamericanos y en particular de Hugo Chávez. Entonces, se puede decir, hasta hace 5 años atrás fracasaron todos los intentos de
terminación del conflicto bélico, fracasaron todos los intentos de lucha contra el narcotráfico, fracasaron todos los intentos que se habían aplicado y que partían de la base que a la guerrilla habría que derrotarla militarmente. Eso cambió con el gobierno de y entramos José Manuel Santos. A estos 4 años de negociaciones. Entramos a estos 4 años de negociaciones que tienen algunas características peculiares. Primero, porque solamente incorporan a 2 de los diversos actores que han concurrido con sus acciones a la violencia en ese país. El gobierno de José Manuel Santos y las FARC. Quedan por fuera muchos otros actores y por lo tanto eso en parte explica lo que ha ocurrido después, y es decir, que la población no ha refrendado en el plebiscito del 2 de octubre los acuerdos suscritos a lo largo de 4 complejos años de negociación en Oslo y en La Habana. Exactamente. Y con la participación de Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como veedores. Por lo tanto, el complejo de negociaciones que se han llevado durante 4 años tiene características muy peculiares que en algún momento habrá que tratar en mayor detalle, y yo diría que se han llevado a cabo de tal manera que finalmente han convocado la participación, el compromiso y el entusiasmo de 47 países que apoyaron los acuerdos, organismos internacionales que han comprometido recursos para el desarrollo del postconflicto y que le daban a la perspectiva del sí un gran respaldo. Vamos a decir que este acuerdo al que se llegó el 26 de septiembre de este año entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, un acuerdo que ha sido registrado en 297 páginas. Así es. Bueno, decía que se llega al desarme, la desmovilización y la desaparición de las FARC como organización armada criminal y su reincorporación a la vida política. Bueno, habían varias voces que decían: no estamos de acuerdo con los términos de esta negociación, es decir, el acuerdo al que se había arribado, ¿no? Y Juan Manuel Santos, seguramente en su intento democrático y para hacer más contundente este acuerdo, llama a un referéndum, cuya pregunta era: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Todos decían que sí a esta pregunta. Yo quisiera poner un antecedente, ¿no?, ahí, porque la verdad de las cosas es que el acuerdo de 297 páginas que has mencionado tiene 7 temas. El primero de ellos, y el más importante, que estaba en el centro de las políticas de desarrollo agrario de un país que no había realizado la reforma agraria, era la política de desarrollo agrario integral, sobre todo en las zonas del conflicto. Sí. Segundo, la participación política de las FARC, y eso significaba el reconocer su posibilidad de terciar en el futuro en elecciones y participar en las lides políticas, con las dificultades de que eso implicaba varios elementos difíciles de aceptar por parte de la población, precisamente por la crueldad, los secuestros, los crímenes cometidos y las concesiones que se les hacía en materia de justicia. Tercer asunto, el fin del conflicto, que tenía como etapas desde la suspensión bilateral del fuego hasta la entrega de armas, etc. Una mención muy parcial y lateral a la finalización
del problema de las drogas ilícitas, o sea, el combate al narcotráfico. Una sexta muy importante, que es determinar quiénes son las víctimas del conflicto, puesto que los propios miembros de las FARC se declaraban que además de victimarios, ellos también eran víctimas. Y finalmente el mecanismo de refrendación de los acuerdos. En esto había una diferencia bastante importante entre la posición del gobierno de José Manuel Santos y las FARC. José Manuel Santos escogió e impuso a la postre la convocatoria a un plebiscito de refrendamiento de los acuerdos. Exacto. Tanto los que se oponían al acuerdo y postulaban el voto del no, como las propias FARC plantean una asamblea constituyente. Entonces, ese escenario está ahora todavía pendiente. Creo que ahí hay una situación en la cual se han visto varios problemas que no habían sido tomados en cuenta, particularmente por parte del gobierno. La ausencia de votantes en una magnitud inusual, el abstencionismo, el ausentismo en el día del plebiscito llama la atención, puesto que solamente 32%, 1 de cada 3 habilitados para votar, concurre a las urnas. Sí, 67% de ausentismo. De ausentismo. Colombia es tradicionalmente un país de poca participación en eventos electorales, sí, pero el ausentismo ha estado siempre o el abstencionismo ha estado siempre en el rango de 50%, no de 67%. Entonces aquí hay algo que es necesario examinar y preocuparse, porque no es un fenómeno solamente colombiano, hay otras manifestaciones en otros países, pero lo de Colombia ilustra de una manera muy dramática en qué situación estamos hoy en día en términos de esto que se ha llamado la democracia plebiscitaria, que es convocar permanentemente a la población a que manifieste su posición respecto a grandes temas y grandes reformas. Horst, esta semana hemos tenido grandes movilizaciones en Colombia, en las que la gente, organizaciones sociales, estudiantiles, piden que se llegue al acuerdo de paz. Bueno, ¿no lo que están planteando en realidad es que se reanude. Exactamente, que se reanude los acuerdos de paz. Que se reanude, ¿no?, la negociación, sí, puesto que el problema es que el gobierno, en su campaña por el sí, que a todas luces fue insuficiente en vista del abstencionismo registrado, hizo concesiones a la guerrilla, a las FARC, que no han sido refrendadas por la votación. Él quería llegar a esto. Estas movilizaciones de las organizaciones sociales y también estudiantiles piden llegar a esto, a que no se interrumpan las negociaciones por la paz, a que no se quede en nada después de tremendo esfuerzo que se ha hecho y tremendo éxito también, en sentido de que se tiene que despolitizar este tema, que el acuerdo de paz tiene que despolitizarse, porque ha habido también una clara intención de determinados sectores políticos trabajar por el no, justamente queriendo después llegar a ser quienes acuerden la paz en Colombia y ser para ganar votos, ¿no?, en las próximas elecciones. Bueno, ahí hay un problema grave, y es que debemos recordar que en estos 52 años de conflicto armado y enormes víctimas civiles, secuestros, crímenes, etcétera, en el área rural focalizada de una parte del país, el resto ha funcionado con cierta normalidad.
Por lo tanto, se han realizado periódicamente elecciones, se han cambiado gobiernos y se han sucedido varios presidentes de manera constitucional, no ha habido quebrantos en esa materia, se han elegido parlamentarios. Por lo tanto, las instituciones principales del Estado, del sistema político, han funcionado con cierta normalidad. Pero aparentemente lo que ha pasado es que ese sistema político, caracterizado como insuficientemente democrático, oligárquico y con visos importantes de corrupción, se ha desconectado de la sociedad. Y por lo tanto, la división en Colombia no tanto es de tipo ideológico, sino más bien que todo el sistema político estatal ha quedado desconectado de lo que son las demandas, las expectativas, las necesidades de un amplio contingente poblacional, básicamente de tipo rural. Entonces, cuando ahora se movilizan las organizaciones urbanas para pedir que no se interrumpa el proceso de paz, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones? Los que hicieron la campaña por el no, obviamente tenían intereses político-personales, tanto el expresidente Uribe como el expresidente Pastrana, los más connotados, y ellos, por razones de pruritos y ambiciones personales o de egos de protagonismo, como es el caso de Pastrana, que había intentado un proceso de paz en el pasado, estaban en contra de que Juan Manuel Santos se lleve, digamos, todos los laureles de esta negociación, a partir de concesiones que para los otros intérpretes políticos que postulaban por el no eran exageradas hacia las FARC, puesto que las colocaba en una situación casi de impunidad frente a todos los crímenes que se habían cometido en el pasado. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo se sigue? Exactamente, ¿qué queda? Esta semana también Uribe, Pastrana han estado reunidos con el presidente Santos y han dicho que dejan de lado todo interés político para que continúe este proceso de paz, para que avancen estas negociaciones. Ahí viene la pregunta, ¿y por qué el presidente se reúne únicamente con los líderes de la clase política y con los jefes de partido y no se preocupa de averiguar por qué el 67% de la población no se ha sentido conmovida, no se ha sentido motivada para acudir a las urnas, sea en una u otra dirección? Por las movilizaciones, Horst, creo que eso es lo que se están preguntando los ciudadanos colombianos. Bueno, entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno de José Manuel Santos, preocuparse de explicar a la gente, hacer todo un proceso de comunicación y no una negociación entre las cúpulas dirigentes de los partidos. En este momento, las que tienen, digamos, la posibilidad de dar una respuesta para seguir o interrumpir el proceso y dejar al país en el limbo son las FARC, porque el gobierno ha firmado ya todo lo que estaba dispuesto a conceder. Una apertura, una reapertura del proceso de negociación en las condiciones de la votación recibida quiere decir que las FARC tienen que hacer más concesiones. Y la pregunta es si estarán dispuestas a renunciar a toda una serie de privilegios en las condiciones que se han negociado de su participación política, limitar el tiempo de las penas, si acaso poder recibir de entrada cuotas específicas de participación parlamentaria, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia está ante un problema gravísimo y creo que vamos a tener todavía varias semanas de incertidumbre, puesto que no están automáticamente garantizadas las condiciones para que se vuelvan a sentar a la misma mesa que en los 4 años pasados. En todo caso, deberían incorporarse, lo que yo ya dije antes, varias fuerzas que no estuvieron representadas en este acuerdo.
las organizaciones sociales, todo este tipo de conglomerado. Bueno, ahora ahí viene la pregunta. Las negociaciones de los 4 años en Oslo y en La Habana han sido llevadas con el máximo de reserva, en el máximo secreto y con una difícil negociación punto por punto. Todo se podrá hacer en la vitrina ante la opinión pública, que tiene diversos componentes, tanto clasistas como de intereses ideológicos programáticos. El problema es básicamente de una estrategia de comunicación de los negociadores para no darle al país cuenta con lo obrado y únicamente decirle esto hay que apoyar mediante el voto sí o no. En el caso de Santos o una convocatoria a una asamblea constituyente, Uribe la quiere para introducir su reelección y las FARC la quieren para lograr fraguar su incorporación a la vida política sin arrastrar las consecuencias legales y de justicia que derivan de los años de violencia pasada. Después del shock, me imagino, los colombianos van a tomar su papel, van a asumir su papel, su rol, y que ojalá la paz se concrete y se avance en esta negociación. Jorge, yo creo que sí. FARC y el gobierno y los actores colombianos tienen una enorme responsabilidad. Si en Colombia no se mantiene este espíritu de cese del fuego y avance hacia una negociación justiciera de la paz, esto va a repercutir sobre toda la región y podemos entrar en una época de inestabilidad, de incertidumbre e inseguridad muy complicada, porque se acompaña con una crisis económica que ya nadie la puede negar. Nos vamos al tema de responsabilidad periodística con Claudia Benavente, Rubén Atahuichi, Nelson Martínez.